Ya. Buenos días, alumnos del segundo medio B. En el día de hoy realizaremos una nueva clase de formación ciudadana. Entonces, la clase anterior estuvimos describiendo, explicando y desarrollando algunos contenidos de la guía número 4 sobre derechos humanos. El tema principal, el eje central de la guía número 4 son los derechos humanos. Ahora bien, nosotros, la clase anterior, estuvimos problematizando el tema de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? ¿En qué consisten los derechos humanos? ¿Cuáles son las problemáticas que surgen a partir de los derechos humanos? ¿En qué consisten? ¿En qué consisten los derechos humanos? ¿Cuáles son los derechos humanos de primera generación, segunda generación y tercera generación? ¿A través de qué organismos internacionales? Buenos días, Fernando. Los derechos humanos son lo suficientemente respetados, resguardados y no son vulnerados por agentes del Estado o por los Estados miembros. Entonces, a partir de lo anterior, cabe señalar que el carácter universal de los derechos humanos, es decir, que usted posee derechos por el solo hecho de ser persona, indica inequívocamente la dignidad de la persona humana, la dignidad y el respeto de la persona humana. De este modo, los derechos humanos han sido fuente inagotable de interpretaciones, de tratados, acuerdos internacionales, de convenios, entre otras consideraciones. Lo indispensable para entender la importancia de los derechos humanos es cómo a través de la historia, del transcurrir de distintos acontecimientos históricos, la relevancia de los derechos humanos se expresó a través de sistemas legales establecidos, de tratados internacionales, convenios, acuerdos entre Estados miembros. Sin embargo, muchos de estos Estados miembros no respetan los derechos humanos o no son respetados. Entonces, claro, ahí surge una contradicción, una gran contradicción porque existe, por un lado, una serie de organismos internacionales, la ONU, la OEA, Consejo de Seguridad de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, el Consejo de Seguridad de los Derechos Humanos, la Alta Comisionada para Derechos Humanos, que son toda clase de organismos internacionales, organismos no gubernamentales que están investigando, resguardando y revisando si los derechos fundamentales de las personas están siendo respetados. Pero por otro lado, muchos de estos Estados miembros, no se reduce a Estados Unidos o China, no respetan, no respetan los derechos humanos. Claramente hay una contradicción
entre los discursos, tratados firmados entre los Estados miembros versus las actuaciones, las conductas de dichos Estados miembros. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? ¿Cómo solucionamos eso? Con ello, con ello hay un mayor énfasis en velar porque estos derechos humanos o estos derechos fundamentales de las personas actualmente estén siendo resguardados. Indudablemente en Chile uno podría analizar hasta qué punto los derechos fundamentales de las personas están siendo respetados, con todo aquello de lo cual sucedido a partir de octubre 18 del año pasado. Eso es un buen ejemplo, y tal como aparece en los videos temáticos que ustedes deben ver, puesto que aparecen en la guía número 4, señala claramente el cuidado, la claridad explicativa de respetar los derechos humanos y algunos ejemplos concretos de la transgresión a los derechos humanos acá en Chile. Entonces ustedes en la guía número 4 tienen que ver dichos videos, porque cada uno de los 3 videos describe y explica la evolución histórica, cultural de los derechos humanos. Y algún ejemplo concreto de la vulneración de los derechos fundamentales de las personas acá en Chile. Claro, el video se llama Chile, la mirada herida. Entonces ustedes en el video temático YouTube Chile, la mirada herida, tienen que observar y ver detenidamente las entrevistas, interrogantes, dudas, reflexiones que los protagonistas plantean. Muchos de aquellos protagonistas señalan claramente que fueron objeto de violencia, tortura, entre otras cosas. Entonces, ¿qué está pasando en Chile? ¿Qué está pasando con los derechos humanos a partir de octubre 18 del año pasado? ¿Qué está pasando en Chile a partir de la propagación del coronavirus? ¿Hasta qué punto la propagación del coronavirus perjudica o daña el rol indispensable que tienen los derechos humanos para la construcción de una sociedad democrática? Tengan presente. Se violaron todos los derechos. Claro, como dice Antonia Ballesteros, es razonable pensar eso porque algunas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales e incluso organismos internacionales señalaron expresamente que en Chile, a partir de octubre 18, hubo un daño, hubo violencia.
hubo violencia organizada por parte de algunos agentes del Estado, algunos, a través de las fuerzas del orden. Entonces, claro, eso se tiene que investigar. Y los culpables que incurrieron en dichos actos despreciables tienen que ser sancionados. Tienen que ser sancionados. Entonces, ese es el video de Chile, la miraré Pero yo creo que nunca van a ser sancionados porque eran como los carabineros. Y igual cuesta que hagan eso, po, porque eran hartos. Claro, lo que sucede, Antonia, que claro, el problema radica en que el problema radica en la lentitud de los procesos legales en desarrollo, entonces habría que esperar quiénes son los culpables. Pero a partir de la información y de lo que uno observó y vio en los medios masivos de comunicación, hay que investigar y no solamente investigar, sino sancionar a aquellas personas que incurrieron en actos violentos, de violencia, de tortura, de daño ocular contra otras personas, entre otras cosas, porque fueron muchos o muchas las personas que fueron objeto de daño ocular. Y ahí hay un buen ejemplo. Entonces, tienen que tener claro ustedes que en la actualidad, si bien se ha mejorado en masificar, difundir y aterrizar los derechos humanos en nuestros presentes cotidianos, en reiteradas ocasiones no se siguen respetando muchas veces por los Estados miembros. Estamos hablando de países poderosos, sobre todo China o Estados Unidos, sobre todo. Entonces, filo, político-filosófica sobre la naturaleza de los derechos humanos. ¿Hasta qué punto los derechos humanos son una construcción cultural occidental? ¿O hasta qué punto dejamos afuera al mundo cultural oriental? Porque se dice que los derechos humanos son una construcción cultural, histórica del mundo occidental. Entonces, claro, esa es una controversia o polémica que se ha generado las últimas décadas. Pero hay hitos históricos importantes acerca de los derechos humanos. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en diciembre de 1948, tras la Segunda Guerra Mundial. Ahí los Estados miembros fueron a acordar un marco de referencia legal para la protección y cuidado de los derechos humanos. Hitos importantes. Luego, otro hito importante fue en 1966 con algunos acuerdos internacionales sobre derechos políticos, civiles y derechos económicos, sociales y culturales, que son las denominadas leyes internacionales de los derechos humanos. Estamos hablando a partir de la ONU, claro, a partir de la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Entonces, lo relevante de todo lo que hemos dicho o señalado es la, la relevancia de valorar los derechos humanos en una sociedad democrática.
los derechos humanos en una sociedad democrática. Eso es importante. Eso es lo importante. Entonces esa situación concreta habría que valorarla de mejor manera, porque claro, o sea, este es la asignatura de formación ciudadana y claro, la formación ciudadana es un proceso de aprendizaje continuo en la cual los protagonistas, jóvenes, viejos, adultos, construyen su trayectoria vital en una sociedad democrática. Y esta sociedad democrática claramente se caracteriza por una institucionalidad política estable, equilibrada, con separación de poderes, por otro lado con un poder soberano, además con elecciones periódicas y constantes, más ciudadanos activos, poder elegir a tus gobernantes, seguir las directrices políticas institucionales a partir de una constitución política. Entonces, inequívocamente los derechos humanos para la formación ciudadana son muy importantes, porque estamos hablando de respetar, valorar y dimensionar los derechos fundamentales o libertades individuales de las personas. Estamos hablando de los derechos humanos. Pero, sin lugar a dudas, en ocasiones no son lo suficientemente respetados y valorados por algunos Estados miembros del mundo o algunos Estados miembros de la humanidad. Jóvenes, mujeres, hombres, ¿alguna duda? ¿Comentario? ¿Algún No, ejemplo? profe. ¿Algún ejemplo que ustedes quisieran señalar, quisieran expresar sobre este tema demasiado importante de los derechos humanos? No, profe. Ya, entonces continuemos. Entonces continuaremos, entonces ahora compartiremos brevemente una guía de las que debieran haber descargado. Ya, atención, presten atención a esto, por favor. Ya, acá. ¿Se ve bien la guía? Sí. Perfecto. La semana pasada avanzamos. Acá, perfecto. Entonces, quedamos acá. Claro, está la característica de los derechos humanos. Entonces, claro, dentro de la caracterización de los derechos humanos es que son universales, ¿cierto? Por el solo hecho de ser personas, sin importar tus continentes, radicados en la esencia misma del ser persona, irrevocables, que ninguna autoridad ni ley puede poner término a dichos derechos, que son inalienables, es decir, que nadie puede venderse a sí mismo como esclavo, y que son indivisibles. Es decir, que todos son igualmente importantes y necesarios para respetar la dignidad de la persona humana.
son las principales características de los derechos humanos. Tengan presente que los derechos humanos se basa en la dignidad de la persona humana y tiene un horizonte ético que orienta nuestra conducta. Luego, algo dije sobre esto, la naturaleza de los derechos humanos. Entonces aquí radica una gran pregunta que espero que hayan leído anteriormente. Primer párrafo. Luego que otro estudiante pueda leer. La naturaleza de los derechos humanos son parte de la naturaleza humana o de la evolución de la cultura occidental que ha logrado universalizarlo. Repito la pregunta. ¿Son parte de la naturaleza humana o son producto de la evolución de la cultura occidental que ha logrado universalizarlo? Son parte De de la la evolución naturaleza de la humana. cultura occidental. Ya, ustedes piensan que, claro, que es una construcción cultural del mundo occidental. Sí, Ya. ¿En qué sentido, Antonia, en qué te basas para decir eso? Por lo que tú has leído y observado. porque ellos hicieron un debate filosófico, pero es como esto viene de antes, no viene así como de siempre que ha empezado los derechos humanos. Ten presente que, ¿Me claro, entiendes a lo que voy? ten presente que hay una evolución histórica de los derechos humanos, que Sí, lentamente las civilizaciones, los imperios avanzaron algo más en el respeto. sí, como que cambiaron algunas cosas también, algunas Ya. leyes. Atención acá, por un lado hay quienes opinan que se tratan de derechos naturales, que siempre han existido, aunque solo ahora se hayan integrado a los sistemas jurídicos. Y por otro lado, hay otros que estiman que son derechos social e históricamente construidos, cuya validez depende de los marcos culturales y políticos en que se desarrollan. ¿Se dan cuenta que hay dos posturas, dos interpretaciones para concebir el rol de los derechos humanos? O son derechos naturales, ¿cierto? O son derechos sociales históricamente construidos y que depende del contexto político-cultural en que se desarrollan. Son dos posturas, interpretaciones, vías para concebir el rol activo de los derechos humanos, para generar una concepción de mundo para una sociedad democrática. Luego, ¿qué dice luego? Luego de esto, hay polémica. Algunos asumir que los derechos humanos son consubstanciales a la naturaleza humana implica una forma de dominio cultural occidental, pues no se contempla la realidad de otros países. Acá se está refiriendo a aquellos países que pertenecen a la cultura oriental, ojo, cuyas tradiciones jurídicas y filosóficas valoran más los derechos colectivos que personales. En cambio, para otros, hay que destacar el carácter cultural de estos derechos. Implica la relativización de su valor y el consecuente menor impacto de su aplicación. Repito, en cambio, para otros, hay que destacar el carácter cultural de estos derechos. Implica la relativización de su valor y el consecuente menor impacto de su aplicación. Entonces, claro, acá hay una discusión conceptual sobre los derechos humanos. Si son una forma de dominio occidental, en la cual no se contempla la realidad histórico-cultural de otros países, en este caso de Oriente, o su carácter cultural, que claro, que implicaría la relativización de su importancia o de su valor. Pero esa es la gran discusión sobre la naturaleza de los derechos humanos, estimados estudiantes. Luego, bueno, esto yo asumo que han avanzado, lo más probable es que no, pero
Entonces acá hay una actividad que ustedes deben realizar como evaluación formativa. Entonces, a partir de la guía de estudio, del texto y de los videos de YouTube, Generaciones de los Derechos Humanos y Chile la mirada herida, deben responder ciertas preguntas, ¿cierto? ¿En qué consisten los derechos humanos de primera generación? ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? ¿En qué consisten los derechos humanos de tercera generación? ¿Y cuáles generaciones de derechos humanos no han sido respetados tras el estallido social de octubre 18 del 2019? Entonces, esta es la actividad de la guía número 4. Entonces, tienen que leer, releer la guía número 4, subrayar y luego aplicar. Tienen claramente que ver los videos. Si bien son 3 videos, su duración radica de 5 a 15 minutos, no es mucho. No es mucho. A partir de lo que señalé o dije. Ahora, ¿alguna duda, interrogante, comentario sobre la guía 4? Aparte de la actividad de la guía número 4, jóvenes. Romina me pregunta. Romina, estos videos sirven para la guía número 4. Recuerden que la guía número 6 será el contenido de la guía número 4 y 5. Tengan presente eso, que ni la guía número 4 ni la guía número 5 deben enviarse o entregarse al profesor. Tengan presente eso, por favor. Tengan presente eso. ¿Alguna duda, comentario, interrogante? Aprovechen de preguntar el número 4 para luego continuar con la guía número 5. Pueden preguntar algún ejemplo, alguna interrogante, alguna duda, alguna consideración. Profe, Dígame, Álvaro. nada, estaba. Ya, a ti te quedó claro, perfecto. ¿Alguien más? Agustina, Amanda, la otra Amanda, Romina, La América. verdad que no, profe, quedó todo súper claro. Y además la Perfecto. información quedó en el video, entonces Ya, quedó claro para Amanda. Gracias, Amanda. la guía. Perfecto. Perfecto, Amanda, gracias. Respecto a los demás, ¿todo claro? Ni una duda, profe. Bien, Romina, gracias. Antonia, también claro. Perfecto. Ya. De los demás, asumo que quedó claro. Entonces, repito por última vez, para que no se olviden, la guía número 4 y guía número 5 no deben enviarse ni entregar al... Es una guía de estudio de evaluación formativa que ustedes deben realizar y desarrollar para efectos de prepararse para la guía número 6. ¿Se entendió? ¿Te escucho bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ya, entonces, vamos a continuar con la guía número 5. Todavía nos queda algo de tiempo. Sí, nos queda algo de tiempo. Quedan 10 minutos. Ya, la guía número 5. Respecto a la guía número 5, ¿qué vamos a decir? Lo siguiente, vamos a compartir algo y luego voy a explicar brevemente algunos conceptos básicos de la guía número 5. Compartamos. Ya, respecto a la guía número 5, chao. Acá estamos. Esta es la guía número 5.
Su estructura conceptual es la misma que las demás guías. Una introducción o previa conceptual, un desarrollo, es decir, nuevos contenidos, y un término final de una actividad para realizar. Respecto a las preguntas de exploración previa o preguntas introductorias, acá planteo solamente 2 preguntas que son fácilmente respondidas, que pueden ser fácilmente respondidas, no creo que tengan mayores problemas. La primera pregunta, ¿cuál es la importancia de los derechos humanos en la formación ciudadana? Acá claramente, a partir de todas las guías anteriores, más las explicaciones de las clases, podrán responder dicha pregunta. Tengan presente que uno más en la formación ciudadana son los derechos humanos y la democracia como tal, la problemática de la democracia y los derechos humanos. Y la segunda pregunta, ¿en qué consisten los derechos humanos de segunda generación? Que claramente son los derechos humanos económicos sociales. Sí, los derechos humanos económicos sociales. Entonces ustedes tienen que responder eso, pero además agregar en qué consiste. ¿Qué consisten esos derechos humanos de segunda generación? Ya, acá nuevo contenido de la guía. ¿Quién puede leer? Antonia, por favor, puede leer. Gracias. Los derechos humanos, al estar íntimamente vinculados con la dignidad de las personas, están presentes día a día en nuestras vidas personales. Sin embargo, muchas veces las personas son objeto de acciones u omisiones que vulneran sus derechos, al no representarlos abiertamente violados. Esto se da en aspectos aparentemente triviales, como cuando se niega un servicio básico a alguien, no se le permite sindicalizarse o se le discrimina por la apariencia física o por cualquier otra razón. Estimada Antonia, a partir de lo que usted vio, ¿qué podría rescatar? Que a veces se violan y se discrimina a algunas personas por la apariencia física o por cualquier otra razón. ¿Tú consideras que en Chile aún persiste eso? O sea, a veces, pero hay gente como que se los viola, pero no los respeta casi al 100%. Ya. No son respetados. No, Claro, no se respeta la dignidad de la persona humana, claramente. Perfecto. Gracias, Antonia. Ahora, continuemos con último párrafo. Todavía nos queda algo de tiempo. Señorita América, por favor, ¿puede leer este párrafo? Gracias. Gracias. América, ¿escuchas? ¿Puedes leer, por favor? Gracias. Creo que está en mute, profe. No si escucha. ¿Puede leer? Romy, Ya no importa. O Romina. ¿Romina escucha bien? Ah, sí, profe. Ya. Lea esto, por favor. Gracias. Eh, Existe otro tipo de acciones que, por su magnitud y gravedad, constituyen crímenes de lesa Humanidad. humanidad, Sí, correcto. los que generalmente son cometados por funcionarios estatales, quienes ya sea un tiempo de paz o de guerra, atentan de manera sistemática contra la población civil. Estas graves violaciones a los derechos humanos se consideran un atentado al género humano más allá de las víctimas concretas. Por eso, estos crímenes no prescriben
es decir, ninguna legislación puede declarar que exigen la culpa y son perseguibles a lo largo y ancho del planeta, pudiendo ser juzgados incluso en tribunales distintos a los de jurisdicción A lo de en que cometieron. Ahí sí. Sí. Ya. ¿No ve bien? ¿Ah? ¿No ve bien la guía? Sí, sí la veo. Ah, ya, perfecto. Bueno, aquí el concepto clave es crímenes de lesa humanidad. Entonces, los crímenes de lesa humanidad son aquellos crímenes cometidos por agentes del Estado o funcionarios públicos contra un determinado grupo de personas de manera sistemática y organizada, pudiendo asesinar o exterminar a un cierto grupo de personas. Son los crímenes de lesa humanidad. A partir de la Segunda Guerra Mundial, con la violencia nazi contra la población civil judía, es un claro ejemplo de un crimen de lesa humanidad. Hay varios ejemplos de crímenes de lesa humanidad durante el siglo XX, durante la historia cultural del siglo XX. El genocidio contra los armenios, el genocidio judío, las matanzas de la época de Stalin, la guerra civil de los Balcanes, el exterminio de la población civil en la época de Pol Pot, son ejemplos que aparecen consignados en la guía número 5. Entonces, estos crímenes de lesa humanidad son crímenes que transgreden, asesinan y exterminan determinadas poblaciones civiles. Y en la historia cultural del siglo XX hay buenos ejemplos al respecto. Muchachos, muchachas, ¿quedó claro lo que dije sobre los crímenes de lesa humanidad? Sí, profe. Sí, profe. ¿Quedó claro? Ya, miren, Sí. Sí. para que quede claro, antes que digamos Cerati y adiós en la clase. Estamos en la guía número 5, entonces ustedes tienen que desarrollar y realizar la guía número 4 y actualmente la guía número 5. Avanzamos hasta el segundo párrafo de la guía número 5, sobre el tema vulnerabilidad de los derechos, cuyo ejemplo es crímenes de lesa humanidad. Entonces ustedes tienen que avanzar durante esta semana. ¿Ya muchachos? Ya. ¿Se entendió bien? Sí, profe. ¿Escucho bien? ¿Se entendió bien? Sí. Ya. ¿Hay alguna duda, comentario, dificultad antes de decirse? No, 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 ni una duda, profe. ninguna duda, profe. Ya. Jóvenes, fue un agrado hacer clases, a pesar del Ya, frío. profe. Tengan una gran semana, cuídense mucho y abrazos. Igual Que usted, estén bien. profe.